Relatos. Religión. R81. Un predicador le dice a un amigo suyo, nuestra iglesia acaba de experimentar su mayor resurgimiento en muchos años. ¿Cuántos se han apuntado? Ninguno. Hemos perdido a 500. Jesús habría aplaudido. Por desgracia, la experiencia enseña que nuestras convicciones religiosas guardan tanta relación con nuestra santidad personal como el smoking de un hombre con su digestión. R82. Todos los filósofos, teólogos y doctores de la ley fueron reunidos en el tribunal para asistir al juicio del mal en Nasruddin, a quien se imputaba la grave acusación de haber ido de ciudad en ciudad diciendo, vuestros supuestos dirigentes religiosos son unos ignorantes y están confusos. De modo que le acusaron de hereje, lo cual estaba penado con la muerte. Puedes hablar tú el primero, le dijo el califa. El male estaba perfectamente tranquilo. Ordena que traigan papel y plumas para escribir, dijo, y que lo repartan entre los 10 hombres más sabios de esta augusta asamblea. Y, para regocijo de Nasruddin, se organizó entre todos ellos una tremenda disputa acerca de quién era el más sabio de todos. Cuando la contienda concluyó y quedaron provistos de papel y pluma los 10 elegidos, el male dijo, que cada uno de ellos escriba la respuesta a la siguiente pregunta, ¿de qué está hecha la materia? Las respuestas fueron escritas y entregadas al califa, el cual las leyó. Uno decía, está hecha de la nada. Otro, de moléculas. Otro, de energía y otros, de luz, no lo sé, de esencia metafísica, etc. Y Nasruddin dijo al califa, cuando se pongan de acuerdo acerca de lo que es la materia, estarán en condiciones de juzgar asuntos del espíritu. Pero, ¿no es extraño que no puedan ponerse de acuerdo en algo de lo que ellos mismos están hechos y, sin embargo, sean unánimes a la hora de decidir que yo soy un hereje? Lo que produce daño no es la diversidad de nuestros dogmas, sino nuestro dogmatismo. Por eso, si cada uno de nosotros hiciera aquello de lo que está firmemente persuadido que es la voluntad de Dios, el resultado sería el más absoluto caos. La culpa la tiene la certeza. La persona espiritual conoce la incertidumbre, que es un estado de ánimo desconocido para el fanático religioso. R83. Una noche, un pescador entró a hurtadillas en el parque de un hombre rico y echó sus redes en el estanque lleno de peces. Pero el otro lo oyó y envió a sus guardias contra él. Cuando vio que le andaban buscando por todas partes con antorchas encendidas, el pescador cubrió apresuradamente su cuerpo de cenizas y se sentó bajo un árbol, como hacen los santoñés en la India. Los guardias, a pesar de buscar durante horas, no encontraron a ningún pescador furtivo. Lo único que vieron fue a un hombre cubierto de cenizas y sentado bajo un árbol absorto en la meditación. Al día siguiente se propaló por doquier el rumor de que un gran sabio había decidido establecer su residencia en el parque del hombre rico. La gente acudió en tropel, con flores y toda clase de comida, y hasta con montones de dinero, a presentarle sus respetos, porque existe la piadosa creencia de que los dones hechos a un hombre santo hacen que descienda sobre el donante la bendición de Dios. El pescador, trocado en santo, quedó asombrado de su buena suerte. Es más fácil vivir de la fe de esta gente que del trabajo de mis manos, se dijo para sí. De manera que siguió meditando y no volvió jamás a trabajar. R84. Cuando la hermana preguntó a los niños en clase qué querían ser cuando fuesen mayores, el pequeño Tommy dijo que quería ser piloto. Elsie respondió que quería ser médico. Bobby, para satisfacción de la hermana, afirmó que quería ser sacerdote. Al fin, se levantó Mary y dijo que quería ser prostituta. ¿Qué has dicho, Mary? ¿Querrías repetirlo? Cuando sea mayor, dijo Mary con ese aspecto de quien sabe exactamente lo que quiere, seré una prostituta. La hermana se quedó viendo visiones. Inmediatamente, Mary fue separada del resto de los niños y enviada al capellán. Al capellán le habían explicado los hechos a grandes líneas, pero quería comprobarlos personalmente. Mary, le dijo a la niña, dime con tus propias palabras lo que ha ocurrido. Bueno, dijo Mary, un tanto desconcertada por todo aquel lío, la hermana me preguntó qué quería ser cuando fuera mayor, y yo le dije que quería ser una prostituta. ¿Has dicho, prostituta? Preguntó el capellán recalcando la última palabra. Sí. Cielos, qué alivio, todos habíamos creído que habías dicho que querías ser protestante. R86. El rabino Abraham había llevado una vida ejemplar. Y cuando le llegó la hora, dejó este mundo rodeado de la veneración y el afecto de su congregación,
que había llegado a considerarle como un santo y como la principal causa de todas las bendiciones que todos ellos habían recibido de Dios. Y algo parecido sucedía en la otra orilla, donde los ángeles salieron a recibirlo con exclamaciones de alabanza. Pero, en medio de todo aquel regocijo, el rabino, que parecía un tanto afligido y como retraído, conservó la calma y se negó a ser agasajado. Finalmente, lo condujeron ante el tribunal, donde se sintió rodeado de una infinita y amorosa benevolencia y oyó una voz que le decía con infinita ternura: «¿Qué es lo que te aflige, hijo mío?» «Santo entre los santos», respondió el rabino, «yo soy indigno de todos los honores que aquí se me tributan. Aun cuando fuera considerado como un ejemplo para la gente, tiene que haber algo malo en mi vida, porque mi único hijo, a pesar de mi ejemplo y de mis enseñanzas, ha abandonado nuestra fe y se ha hecho cristiano. Eso no debe inquietarte, hijo mío. Yo comprendo perfectamente cómo te sientes, porque tengo un hijo que hizo exactamente lo mismo». Relatos. Religión. R87. En la ciudad irlandesa de Belfast, un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío se enzarzaron en una acalorada discusión teológica. De pronto se apareció un ángel en medio de ellos y les dijo: «Dios os envía sus bendiciones. Formulad cada uno un deseo de paz, y será satisfecho por el Todopoderoso». Y el pastor dijo: «Que desaparezcan todos los católicos de nuestra hermosa isla, y reinará la paz». Luego dijo el sacerdote: «Que no quede un solo protestante en nuestro sagrado suelo irlandés, y vendrá la paz a nuestra isla». «¿Y qué dices tú, rabino?», le preguntó el ángel, «¿no tienes ningún deseo?». «No», respondió el rabino. «Me conformo con que se cumplan los deseos de estos dos caballeros». «El niño, ¿eres presbiteriana?». «La niña, no. Pertenecemos a distintas abominaciones». R88. Un cazador mandó a su perro a buscar algo que se movía entre los árboles. El perro hizo salir de allí a un zorro y lo acosó hasta que estuvo en situación de ser alcanzado por las balas del cazador. El zorro, agonizante, le dijo al perro: «¿Nunca te dijeron que el zorro es hermano del perro?». «Por supuesto que sí», respondió el perro. «Pero eso es para los idealistas y para los estúpidos. Para los que somos prácticos, la fraternidad es producto de la coincidencia de intereses». Le dijo un cristiano a un budista: «En realidad, podríamos ser hermanos. Pero eso es para los idealistas y para los estúpidos. Para los que somos prácticos, la fraternidad radica en la coincidencia de las creencias». Por desgracia, la mayoría de las personas poseen la religión suficiente para odiar, pero no lo bastante como para amar. R89. En su autobiografía, el Mahatma Gandhi cuenta cómo durante sus tiempos de estudiante en Sudáfrica, le interesó profundamente la Biblia, en especial el Sermón del Monte. Llegó a convencerse de que el cristianismo era la respuesta al sistema de castas que durante siglos había padecido la India, y consideró muy seriamente la posibilidad de hacerse cristiano. Un día quiso entrar en una iglesia para oír misa e instruirse, pero le detuvieron a la entrada, y con mucha suavidad, le dijeron que, si deseaba oír misa, sería bien recibido en una iglesia reservada a los negros. Desistió de su idea y no volvió a intentarlo. Un pecador público fue excomulgado y se le prohibió entrar en la iglesia. Entonces le presentó sus quejas a Dios: «No quieren dejarme entrar, Señor, porque soy un pecador». «¿Y de qué te quejas?», le dijo Dios. «Tampoco a mí me dejan entrar». R90. Una iglesia, o una sinagoga, necesitan recaudar dinero para sobrevivir. Pues bien, érase una vez una sinagoga judía en la que no hacían colecta entre los fieles, como suele hacerse en las iglesias cristianas. Su método para recaudar fondos consistía en vender entradas para obtener asiento en las festividades solemnes, que era cuando mayor asistencia había y la gente se mostraba más generosa. Una de esas fiestas, llegó un muchacho a la sinagoga en busca de su padre, pero los conserjes no le permitían entrar porque no tenía entrada. «Por favor», dijo el muchacho, «se trata de un asunto muy importante». «Eso es lo que dicen todos», replicó impasible el conserje. El chico se desesperó y comenzó a suplicar: «Por favor, señor, déjeme entrar. Es cuestión de vida o muerte. Solo tardaré un minuto». Al fin, el conserje se ablandó: «Está bien, si es tan importante, de acuerdo. Pero que no te pille yo rezando». Desgraciadamente, la religión organizada tiene sus limitaciones. R91.
El predicador estaba aquel día más elocuente que de costumbre, y todos, lo que se dice todos, soltaron la lágrima. Bueno, no exactamente todos, porque en el primer banco estaba sentado un caballero con la mirada fija en un punto delante de sí, totalmente insensible al sermón. Concluido el servicio, alguien le dijo: «¿Ha escuchado usted el sermón, no es cierto?» «Por supuesto», respondió glacialmente el caballero. «No estoy sordo». «¿Y qué le ha parecido?» «Tan emocionante que daban ganas de llorar». «¿Y por qué, si me permite preguntárselo, no ha llorado?» «Porque no soy de esta parroquia». Relatos. Religión. R92. Según un cierto relato, cuando Dios creó el mundo y quedó extasiado ante la bondad del mismo, Satán compartió su arrobamiento, a su manera, por supuesto, pues, mientras contemplaba una maravilla tras otra, no dejaba de exclamar: «¡Qué bueno es! Vamos a organizarlo. Y a divertirnos con él cuanto podamos». ¿Has intentado alguna vez organizar algo como, por ejemplo, la paz? En el momento en que lo hagas verás lo que son los conflictos de poder y las luchas internas dentro de la organización. La única manera de tener paz es dejarla crecer libremente. R93. Un obispo estaba examinando la idoneidad de un grupo de candidatos al bautismo. «¿En qué habrán de conocer los demás que sois católicos?», les preguntó. Pero no obtuvo respuesta. Evidentemente, nadie esperaba aquella pregunta. El obispo la repitió, pero esta vez haciendo el signo de la cruz para darles una pista sobre la respuesta exacta. De pronto, uno de los candidatos dijo: «En el amor». El obispo quedó desconcertado, y a punto estuvo de decir: «Falso», pero se contuvo en el último momento. R94. Así crecen las organizaciones espirituales. Un gurú quedó tan impresionado por el progreso espiritual de su discípulo que, pensando que ya no necesitaba ser guiado, le permitió independizarse y ocupar una pequeña cabaña a la orilla de un río. Cada mañana, después de efectuar sus abluciones, el discípulo ponía a secar su taparrabos, que era su única posesión. Pero un día quedó consternado al comprobar que las ratas lo habían hecho trizas. De manera que tuvo que mendigar entre los habitantes de la aldea para conseguir otro. Cuando las ratas también destrozaron decidió hacerse con un gato, con lo cual dejó de tener problemas con las ratas, pero, además de mendigar para su propio sustento, tuvo que hacerlo para conseguir leche para el gato. Esto de mendigar es demasiado molesto, pensó, y demasiado oneroso para los habitantes de la aldea. Tendré que hacerme con una vaca. Y cuando consiguió la vaca, tuvo que mendigar para conseguir forraje. Será mejor que cultive el terreno que hay junto a la cabaña, pensó entonces. Pero también aquello demostró tener sus inconvenientes, porque le dejaba poco tiempo para la meditación. De modo que empleó a unos peones que cultivaran la tierra por él. Pero entonces se le presentó la necesidad de vigilar a los peones, por lo que decidió casarse con una mujer que hiciera esta tarea. Naturalmente, antes de que pasara mucho tiempo se había convertido en uno de los hombres más ricos de la aldea. Años más tarde, acertó a pasar por allí el gurú, que se sorprendió al ver una suntuosa mansión donde antes se alzaba la cabaña. Entonces le preguntó a uno de los sirvientes: «¿No vivía aquí un discípulo mío?». Y antes de que obtuviera respuesta, salió de la casa el propio discípulo. «¿Qué significa todo esto, hijo mío?», preguntó el gurú. «No va usted a creerlo, señor», respondió pero no encontré otro modo de conservar mi taparrabos. R95. En un determinado lugar de una accidentada costa, donde eran frecuentes los naufragios, había una pequeña y destartalada estación de salvamento que constaba de una simple cabaña y un humilde barco. Pero las pocas personas que la atendían lo hacían con verdadera dedicación, vigilando constantemente el mar e internándose en él intrépidamente, sin preocuparse de su propia seguridad, si tenían la más ligera sospecha de que en alguna parte había un naufragio. De ese modo salvaron muchas vidas y se hizo famosa la estación. Y a medida que crecía dicha fama, creció también el deseo, por parte de los habitantes de las cercanías, de que se les asociara a ellos con tan excelente labor. Para lo cual se mostraron generosos a la hora de ofrecer su tiempo y su dinero, de manera que se amplió la plantilla de socorristas, se compraron nuevos barcos y se adiestró a nuevas tripulaciones. También la cabaña fue sustituida por un confortable edificio capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de los que habían sido salvados del mar y, naturalmente, como los naufragios no se producen todos los días, se convirtió en un popular lugar de encuentro,
en una especie de club local. Con el paso del tiempo, la vida social se hizo tan intensa que se perdió casi todo el interés por el salvamento, aunque, eso sí, todo el mundo ostentaba orgullosamente las insignias con el lema de la estación. Pero, de hecho, cuando alguien era rescatado del mar, siempre podía detectarse el fastidio, porque los náufragos solían estar sucios y enfermos y ensuciaban la moqueta y los muebles. Las actividades sociales del club pronto se hicieron tan numerosas, y las actividades de salvamento tan escasas que en una reunión del club se produjo un enfrentamiento con algunos miembros que insistían en recuperar la finalidad y la actividad originarias. Se procedió a una votación, y aquellos alborotadores, que demostraron ser minoría, fueron invitados a abandonar el club y crear otro por su cuenta. Y esto fue justamente lo que hicieron, crear otra estación en la misma costa, un poco más allá, en la que demostraron tal desinterés de sí mismos y tal valentía que se hicieron famosos por su heroísmo. Con lo cual creció el número de sus miembros, se reconstruyó la cabaña. Y acabó apagándose su idealismo. Sí, por casualidad, visita usted hoy aquella zona, se encontrará con una serie de clubs selectos a lo largo de la costa, cada uno de los cuales se siente orgulloso, y con razón, de sus orígenes y de su tradición. Todavía siguen produciéndose naufragios en la zona, pero a nadie parecen preocuparle demasiado. R96. En un desierto país, los árboles eran bastante escasos y resultaba difícil encontrar fruta. Se decía que Dios quiso asegurarse de que hubiera suficiente para todos, y por eso se había aparecido a un profeta y le había dicho: «Este es mi mandamiento para todo el pueblo, tanto ahora como en futuras generaciones, nadie comerá más de una fruta al día. Hazlo constar en el libro sagrado. Y quien quebrante esta ley será considerado reo de pecado contra Dios y contra la humanidad». La ley fue fielmente observada durante siglos, hasta que los científicos descubrieron el modo de convertir el desierto en un vergel. El país se hizo rico en cereales y ganado, y los árboles se doblaban bajo el peso de la fruta, que no era recogida, porque las autoridades civiles y religiosas del país seguían manteniendo en vigor la antigua ley. Y cualquiera que diera muestras de haber pecado contra la humanidad por permitir que se pudriera fruta en el suelo, era tildado de blasfemo y enemigo de la moralidad. Se decía que tales personas, que ponían en tela de juicio la sabiduría de la sagrada palabra de Dios, eran guiadas por el orgulloso espíritu de la razón y carecían del espíritu de fe y de sumisión, que era requisito imprescindible para recibir la verdad. En los templos solían pronunciarse sermones en los que se afirmaba que los que quebrantaban la ley acababan mal. Ni una sola vez se mencionaba a los que, en igual número, acababan mal a pesar de haber observado fielmente la ley, ni tampoco a los muchísimos que prosperaban a pesar de haberla quebrantado. Y no podía hacerse nada por cambiar la ley, porque el profeta que había pretendido haberla recibido de Dios había muerto hacía mucho tiempo. De haber vivido, tal vez hubiera tenido el valor y el sentido común de cambiar la ley a tenor de las circunstancias, porque habría tomado la palabra de Dios no como algo que hubiera que reverenciar, sino como algo que debía usarse para el bienestar del pueblo. La consecuencia de todo ello es que había personas que se burlaban de la ley, de Dios y de la religión. Otras la quebrantaban en secreto, y siempre con la sensación de estar pecando. Pero la inmensa mayoría la observaba fielmente, llegando incluso a considerarse santos por el simple hecho de haber respetado una absurda y anticuada costumbre de la que el miedo les impedía prescindir. Relatos Religión. R97. Las personas verdaderamente religiosas observan la ley, pero ni la temen. ¿Cómo se gana usted la vida?, le preguntó una señora a un hombre joven durante un cóctel. Soy paracaidista. Debe de ser tremendo saltar con paracaídas, dijo la señora. En fin. Tiene sus malos momentos, sí. ¿Y cuál ha sido su más terrible experiencia? Bueno, dijo el paracaidista, creo que fue una vez en que caí en un césped en el que había un letrero que decía: prohibido pisar la hierba. R98. Las personas verdaderamente religiosas observan la ley. Ni la reverencian. Un sargento preguntó a un grupo de reclutas por qué se usaba madera de nogal para la culata del rifle. Porque es más dura que cualquier otra madera, respondió uno de ellos. Incorrecto, dijo el sargento. Porque es más elástica, dijo otro. Incorrecto también. Porque tiene mejor brillo. Ciertamente, tenéis mucho que aprender, muchachos. Se emplea madera de nogal por la sencilla razón de que así lo dicen las ordenanzas. R99. Las personas verdaderamente religiosas observan la ley. Ni la absolutizan.
Un empleado del ferrocarril informó de un asesinato ocurrido en un tren en los siguientes términos: el asesino accedió al vagón desde la plataforma, asestó 5 salvajes puñaladas a la víctima, cada una de las cuales era mortal de necesidad, y abandonó el tren por la otra puerta, apeándose en la vía, y consiguientemente, transgrediendo las normas de la compañía de ferrocarriles. Le criticaban a un noble el que hubiera incendiado la catedral y él dijo que lo lamentaba de veras, pero que le habían informado, erróneamente, como demostraron los hechos, de que el arzobispo se encontraba dentro. R100. Las personas verdaderamente religiosas observan la ley. Ni la magnifican desproporcionadamente. El señor Smith había asesinado a su esposa, y la defensa alegó enajenación mental transitoria. El acusado se encontraba declarando, y su abogado le pidió que describiera cómo había sido el crimen. Señor juez, dijo él, yo soy un hombre tranquilo y ordenado que vive en paz con todo el mundo. Todos los días me levanto a las 7, desayuno a las 7:30, comienzo mi trabajo a las 9, lo dejo a las 5 de la tarde, llego a casa a las 6, encuentro la cena en la mesa, ceno, leo el periódico, miro la televisión y me voy a la cama. Así he vivido hasta el día de Marras. Al llegar a este punto, su respiración se aceleró y un brillo de cólera asomó en sus ojos. Prosiga, dijo tranquilamente el abogado. Cuente a este tribunal lo que sucedió. Aquel día me desperté a las 7, como de costumbre, desayuné a las 7:30, comencé mi trabajo a las 9, lo dejé a las 5 de la tarde, llegué a casa a las 6 y descubrí, consternado, que la cena no estaba en la mesa. Tampoco había rastro de mi mujer. De modo que busqué por toda la casa y la encontré en la cama con un extraño. Entonces le disparé. Describa lo que sintió en el momento en que la mataba, dijo el abogado, visiblemente interesado en subrayar este punto. Yo estaba inconteniblemente furioso. Sencillamente, me había vuelto loco. Señor juez, damas y caballeros del jurado, gritó, a la vez que golpeaba con su puño el brazo del sillón, cuando yo llego a casa a las 6 de la tarde, exijo terminantemente que la cena esté en la mesa. R101. Las personas verdaderamente religiosas observan la ley. No la explotan. El Male Nasruddin se encontró un diamante al borde de la carretera. Según la ley, el que encuentra algo solo puede quedarse con ello si anuncia su hallazgo, en 3 ocasiones distintas, en el centro de la plaza del mercado. Como Nasruddin tenía una mentalidad demasiado religiosa como para hacer caso omiso de la ley, y además era demasiado codicioso como para correr el riesgo de tener que entregar lo que había encontrado, acudió durante 3 noches consecutivas al centro del mercado de la plaza, cuando estaba seguro de que todo el mundo estaba durmiendo, y allí anunció con voz apagada, he encontrado un diamante en la carretera que conduce a la ciudad. Si alguien sabe quién es su dueño, que se ponga en contacto conmigo cuanto antes. Naturalmente, nadie se enteró de las palabras del Male, excepto un hombre que, casualmente, se encontraba asomado a su ventana la tercera noche y oyó como el Male decía algo entre dientes. Cuando quiso averiguar de qué se trataba, Nasruddin le replicó, aunque no estoy en absoluto obligado a decírtelo, te diré algo, como soy un hombre religioso, he acudido aquí esta noche a pronunciar ciertas palabras en cumplimiento de la ley. Propiamente, para ser malo no necesitas quebrantar la ley. Basta con que la observes a la letra. Relatos Religión. R102. Entre los judíos, la observancia del sábado, el día del Señor, era originariamente algo gozoso, pero los rabinos se pusieron a promulgar mandatos acerca de cómo había que observarlo y de las actividades que estaban permitidas hasta que algunas personas se dieron cuenta de que apenas podían moverse durante el sábado, por miedo a transgredir tal o cual norma. Baal Sem, hijo de Eliezer, reflexionó mucho a este respecto, y una noche tuvo un sueño, un ángel se lo llevó al cielo y le mostró 2 tronos situados mucho más arriba que los demás. ¿Para quién están reservados?, preguntó. Para ti, le respondió el ángel, si sabes hacer uso de tu inteligencia, y para un hombre cuyo nombre y dirección escribo ahora mismo en este papel que te entrego. A continuación, fue llevado al lugar más profundo del infierno y le fueron mostrados 2 asientos vacíos. ¿Para quién están reservados?, preguntó. Para ti, fue la respuesta, si no sabes hacer uso de tu inteligencia, y para el hombre cuyo nombre y dirección figuran en este papel que ahora se te entrega. En su sueño, Baal Sem fue a visitar al hombre que habría de ser su compañero en el paraíso, y descubrió que vivía entre los gentiles, que ignoraba por completo las costumbres judías y que los sábados solía dar un banquete de lo más animado al que invitaba a todos sus vecinos gentiles.
Cuando Baal-Sem le preguntó por qué celebraba aquel tipo de banquetes, el otro le respondió: recuerdo que, siendo niño, mis padres me enseñaron que el sábado era un día de descanso y regocijo, por eso mi madre hacía los sábados las más suculentas comidas, en las que cantábamos, bailábamos y armábamos un gran jaleo. Y yo he seguido su ejemplo. Baal-Sem trató de instruir a aquel hombre en los usos de lo que en realidad era su religión, porque aquel hombre había nacido judío, pero, evidentemente, ignoraba por completo todo tipo de prescripciones rabínicas. Pero se quedó sin habla cuando se dio cuenta de que la alegría que aquel hombre experimentaba los sábados se echaría a perder si se le hacía tomar conciencia de sus deficiencias. En el mismo sueño, Baal-Sem acudió luego a visitar a su posible compañero del infierno, y descubrió que se trataba de un hombre que observaba estrictamente la ley y que sentía el temor constante de que su conducta no fuera la apropiada. El pobre hombre se pasaba todo el sábado en un estado de tensión originado por sus escrúpulos, como si estuviera sentado sobre brasas. Y cuando Baal-Sem trató de reprenderle por ser tan esclavo de la ley, perdió la facultad de hablar al caer en la cuenta de que aquel hombre nunca comprendería que podía actuar equivocadamente por tratar de cumplir las normas religiosas. Gracias a esta revelación en forma de sueño, Baal-Sem elaboró un nuevo sistema de observancia, según el cual a Dios se le da culto con la alegría que brota del corazón. Cuando las personas están alegres, siempre son buenas, mientras que, cuando son buenas, rara vez están alegres. R. 103. El sacerdote anunció que el domingo siguiente vendría a la iglesia el mismísimo Jesucristo en persona, y lógicamente la gente acudió en tropel a verlo. Todo el mundo esperaba que predicara, pero él, cuando fue presentado, se limitó a sonreír y dijo: «Hola». Todos, y en especial el sacerdote, le ofrecieron su casa para que pasara aquella noche, pero él rehusó cortésmente todas las invitaciones y dijo que pasaría la noche en la iglesia. Y todos pensaron que era muy apropiado. A la mañana siguiente, a primera hora, salió de allí antes de que abrieran las puertas de la iglesia. Y cuando llegaron el sacerdote y el pueblo, descubrieron horrorizados que su iglesia había sido profanada, las paredes estaban llenas de pintadas con la palabra «cuidado». No había sido respetado un solo lugar de la iglesia, puertas y ventanas, columnas y púlpito, el altar y hasta la Biblia que descansaba sobre el atril. En todas partes, cuidado, pintado con letras grandes o con letras pequeñas, con lapicero o con pluma, y en todos los colores imaginables. Dondequiera que uno miraras podía ver la misma palabra: cuidado, 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 cuidado. Ofensivo. Irritante. Desconcertante. Fascinante. Aterrador. ¿De qué se suponía que había que tener cuidado? No se decía. Tan solo se decía: cuidado. El primer impulso de la gente fue borrar todo rastro de aquella profanación, de aquel sacrilegio. Y si no lo hicieron, fue únicamente por la posibilidad de que aquello hubiera sido obra del propio Jesús. Y aquella misteriosa palabra, cuidado, comenzó, a partir de entonces, a surtir efecto en los feligreses cada vez que acudían a la iglesia. Comenzaron a tener cuidado con las Escrituras, y consiguieron servirse de ellas sin caer en el fanatismo. Comenzaron a tener cuidado con los sacramentos, y lograron santificarse sin incurrir en la superstición. El sacerdote comenzó a tener cuidado con su poder sobre los fieles, y aprendió a ayudarles sin necesidad de controlarlos. Y todo el mundo comenzó a tener cuidado con esa forma de religión que convierte a los incautos en santurrones. Comenzaron a tener cuidado con la legislación eclesiástica, y aprendieron a observar la ley sin dejar de ser compasivos con los débiles. Comenzaron a tener cuidado con la oración, y ésta dejó de ser un impedimento para adquirir confianza en sí mismos. Comenzaron incluso a tener cuidado con sus ideas sobre Dios, y aprendieron a reconocer su presencia fuera de los estrechos límites de su iglesia. Actualmente, la palabra en cuestión, que entonces fue motivo de escándalo, aparece inscrita en la parte superior de la entrada de la iglesia, y si pasas por allí de noche, puedes leerla en un enorme rótulo de luces de neón multicolores.